sean tan pequeñas, sean inferiores a la resistencia completa. Si bien es cierto, nosotros acá en el estado elástico aplicado, aquí nosotros asumimos que el concreto no resiste nada. Pero siempre existe pues, una pequeña resistencia a la tracción del concreto. Si estas cargas son tan pequeñas, no va a superar. Por lo tanto, no va a existir fisura. Va a existir fisura cuando esta fuerza de tracción pues, es más allá de la resistencia del concreto a la tracción. Todavía no trabaja el acero. ¿En qué momento va a empezar a trabajar el acero? Cuando aparece una fisura acá en esta parte inferior, entonces este concreto que está allá prácticamente se está desmoronando y ahí empieza a actuar el acero. Pero si no existe fisura, pues quiere decir que las cargas acá son tan pequeñas, generan esfuerzos de tracción también tan pequeños, que no existe fisura y eso que el estado elástico no está. En el estado elástico no orientado no existen fisuras. Quiere decir entonces que la fuerza de tracción es inferior a la resistencia del concreto a la tracción. Hemos dicho que el concreto es muy resistente a la compresión, es contrarresistente, pero la tracción resiste pero poquito. Las deformaciones del concreto y del acero, ahí decimos entonces que son igualitas. Y tenemos esto sería el caso de mi diagrama de deformación. Esto es la sección de mi viga. Acá no existe fisuras. No existe fisuras, no se presenta fisuras, no llega hasta el área de cero. Entonces, esto es mi sección de mi viga. La deformación es proporcional, es lineal, o sea, el acero y el concreto juntitos se deforman, no pasa nada porque las cargas son tan pequeñas. Pero de todas maneras, en la parte inferior tenemos la deformación máxima del concreto a la tracción. Pero como los dos se deforman igualito, mira, la deformación del acero que está a esta altura, esto de acá es el recubrimiento, ¿no? También va a ser inferior porque acá el concreto se deforma más que el acero. Y aquí sería la deformación a la compresión, mientras que en la parte inferior se deforma la tracción, arriba se deforma a la compresión. ¿Se entiende el concepto, no, jóvenes? Y esto sería nuestro diagrama de deformación. Los esfuerzos. Los esfuerzos aquí viene a ser la fuerza en este caso, para todo aquello que está debajo de la línea roja, todo esto está trabajando en tracción. Entonces, estos son esfuerzos de tracción. La fuerza de tracción dividido entre el área, eso sería el esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo mi viga y tengo una deformación, esta es la deformación, entonces en la parte inferior yo voy a tener estos esfuerzos de tracción. Y en la parte superior voy a tener yo los esfuerzos de compresión, así. ¿Cómo los dibujo? Del eje neutro para abajo. Están trabajando los esfuerzos de tracción. Entonces están en esta dirección. En la parte inferior sería la tracción máxima que va a soportar el concreto. El acero va a tener también aquí un esfuerzo. Y este esfuerzo vendría a ser igual el esfuerzo del acero multiplicado por el área del acero sería igual al esfuerzo. ¿Me están siguiendo, no? A ver, ¿qué cosa hemos dicho que es el esfuerzo? Era el peso del área. Eso cuando el peso es vertical, en construcción en todo caso. Pero cuando es tracción, ya sería la fuerza de tracción, o sea, T entre el área. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo despejo T, yo tendría que esto de acá pasa a multiplicar. Entonces van a tener que el esfuerzo multiplicado por el área, eso es igual a la tracción.
Eso es lo que estoy poniendo acá. Esto vendría a ser la fuerza de tracción, T, cuando la multiplico por el área. Pero cuando no la multiplico, sigue siendo esfuerzo de tracción. ¿Están siguiendo los conceptos? Entonces, mi diagrama de esfuerzos es, sin considerar todavía si multiplicar por el área, tiende a ser todo esto de acá. El eje neutro para abajo, la fuerza de tracción y la fuerza de tracción y el eje neutro para arriba son los esfuerzos en compresión, que solamente afecta al concreto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos por 10 a las 6. Sí. En el caso del concreto, el módulo de elasticidad del concreto se calcula con esta fórmula. 15.000 multiplicado por la raíz cuadrada de F'(C), que sería la resistencia del concreto a la compresión. Si el concreto es un concreto de 210, su módulo sería la raíz cuadrada de 210 multiplicado por 15.000. Entonces, esos conceptos ya son conocidos. En el estado elástico no agrietado, cuando no existen grietas, nosotros decimos, mira que las deformaciones son iguales, tanto para el acero y el concreto. Mientras no existe fisura, los dos se deforman igualitos. Pero si aparece aquí la fisura, eso quiere decir entonces que la deformación ya no es uniforme. Quiere decir que si aparece fisura, entonces el concreto ya falló. La que se va a deformar simplemente es el acero. Pero en el estado elástico no agrietado, cuando no aparece grieta, no aparece fisura, los dos se deforman igualito. Entonces la deformación del acero va a ser igual también a la deformación del concreto. Por eso yo puedo igualar esto. O sea, la deformación del acero tendría que ser igual al esfuerzo entre su módulo de elasticidad. Del concreto debe ser también la deformación del concreto entre su módulo de elasticidad concreto. Como en este caso no existe pues fisura, quiere decir que los dos se deforman igualito y por lo tanto yo puedo igualar. Aparece aquí un concepto en los libros, N va a ser igual a la diferencia de módulos. O sea, si yo agarro esta expresión, entonces yo voy a decir que el esfuerzo en el acero va a ser, esto pasa a multiplicar arriba y voy a tener el esfuerzo en el módulo de elasticidad del acero dividido multiplicado por la resistencia del concreto en ese punto. O sea, acá en este punto, en este diagrama estoy diciendo, mira, el acero se deforma esto, pero también el concreto se deforma esto mismo. En el estado elástico no agrietado, donde no existe fisura, los dos se deforman igual y este es un diagrama de esfuerzo. Entonces, si esta deformación del acero es igual a la deformación del concreto, entonces yo puedo igualar estas dos expresiones. Y de estas dos expresiones yo saco esto de acá. Y como digo que N es igual a esta deformación o a la relación de módulos, yo puedo decir que el esfuerzo del acero va a ser igual a N multiplicado por el esfuerzo del concreto. En el estado elástico no aumentado. O sea, acá nosotros estamos estudiando las tres condiciones que se presentan en esta vía. Que no aparezcan fisuras, que aparezcan fisuras y que se rompan. Ahorita estamos analizando el primer caso. En el primer caso, este es el comportamiento estructural del tubido. Entonces, con esta formulita nosotros habíamos dicho también que la tensión es igual al área de acero multiplicado por el esfuerzo
esta formulita yo también puedo decir que la tensión es igual al área de acero multiplicado, en vez de esto, le pongo su equivalente, multiplicado por N, multiplicado por el esfuerzo del concreto. Esto es el esfuerzo del concreto en este punto. Son las dos formas de calcular la tensión. Este estado elástico agrietado, ¿no?, obedece a un método de diseño. Jóvenes, hasta antes de 1960, todo el mundo diseñaba las vigas y las columnas con el método elástico. Ese método elástico es precisamente la teoría del estado elástico agrietado. Eso significa que este método del elástico es un método conservador. Cuando aparecieron las computadoras, ¿no?, se empezó a diseñar a la rotura. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Acá estamos llevando nosotros al acero y al concreto a su resistencia útil, mientras que acá no. Cuando yo diseño con el método elástico, voy a decir, mira, si mi viga se está soportando acá una determinada cantidad de cargas, ¿estamos de acuerdo? Tiene una determinada sección que ya lo he diseñado, B por H. Sin embargo, mi resistencia del concreto es 210. Mi esfuerzo de fluencia del acero es 4200. Pero yo cuando diseño esta viga, voy a hacerlo trabajar al 50%. Quiere decir que mi resistencia actuante, ¿no?, si es mi concreto es 210, la mitad, ¿cuánto sería? 105. Y el esfuerzo actuante en concreto no pasa de 105. Si mi esfuerzo de fluencia en el acero es 4200, yo voy a hacer que los esfuerzos actuantes, cuando yo calculo el esfuerzo, no debe pasar del 50%. O sea, quiere decir que lo hago trabajar yo solamente a 2100. Oigan, pero si yo voy a hacerle trabajar a este acero a 2100 y sin embargo yo sé que soporta 4200, miren, ¿cuánto tengo de factor de seguridad? 50%. Así trabajaban los ingenieros antiguos. Y vemos que existen cualquier cantidad de verificaciones donde han pasado los sismos sabinos por haber sido paradigmas. Es una filosofía del diseño del método de acero. Cuando aparece el método de la rotura, decimos, mira, ¿sabes qué? No. Yo voy a hacer trabajar el acero y el concreto a su resistencia última. Quiere decir que el esfuerzo actuante de esto tiene que ser hasta 210 en el concreto y hasta 4200 en el acero. Oiga, pero si lo estoy haciendo trabajar a su tope, ¿cuál es mi factor de seguridad? Entonces el ACI genera el método de la rotura y te dice, mira, mi factor de seguridad sería lo siguiente, que mi carga muerta lo voy a multiplicar por 1.5 y mi carga viva por 1.8. Mi carga muerta lo multiplico por 1.4 y mi carga viva lo multiplico por 1.6. ¿Eso qué cosa quiere decir entonces? Que si esto de acá era P, ¿no?, mi carga muerta le aumento de un 40%. O sea, estoy imaginando de lo que está soportando le aumento un 40% de la carga muerta y más un 70% de la carga viva. Y con eso empiezo a calcular mis momentos. O sea, estos momentos ya están factorizados, son bien altos. Entonces, con momentos altos, voy y diseño a la rotura. Ese es mi factor de seguridad. El método elástico dice no. Yo voy a trabajar con cargas de servicio. Mi carga muerta, lo que me salió.
Mi carga viva, lo que me dice el reglamento, eso no son, esos son las cargas actuantes. Con esas cargas actuantes, calculo mi diagrama de momentos. Lógicamente me sale un momento pequeño, comparado a lo que me dice en el método de ruptura, cuando yo tengo que incrementar las cargas. Entonces, yo los hago trabajar con las cargas realmente cuantificadas, las cargas de servicio que realmente van a actuar. Pero al momento de hacerlos trabajar, hago que mi acero y mi concreto trabaje al 50%. Y con eso determino yo un área de acero y una sección de la liga, y eso es mi diseño. Son los únicos de diseño, así se me han captado la idea. El Reglamento Nacional de Edificaciones y el ACI también dice que tú puedes diseñar con dos métodos. Con el método elástico, con el método